Muchas gracias. Mis queridas gentes de Burgos, pocas veces, quizás ninguna, he estado tan emocionado como ahora. Perdonen porque a veces hasta se me puede quebrar la voz. No saben, ayer cuando pasé por aquí, miré hacia arriba y pensé que hoy iba a tener que hablar, me entró un temblor. Y sí que estoy muy acostumbrado a hablar en público, pero cuando estás cargado de emoción, pues a lo mejor no te salen tan bien las palabras, pero creo que a lo mejor llegan más al corazón. Miren, yo recordaré el día de hoy como uno de los días más esenciales de mi vida. No soy burgalés, pero sí que llevo, y desde hace tiempo, a esta ciudad en el corazón. Me siento muy unida a ella por muchas razones. Una de ellas es que soy castellano, soy del común de la tierra Atienza, de Guadalajara. Allí me nací, allí me crié de niño, y allí les puedo contar que conocí desde muy niño a quien vengo a hablar hoy, a Rodrigo Díaz de Vivar, al Cid. Porque verán, desde muy niño supe por dónde había ido. A la Sierra de Miedes fuimos a posar. Desde allí se ven las altas torres que los moros han, Atienza. Y desde allí sé por dónde bajó con Álvar Fáñez. Bajó hacia el Cañamares, se encontró a Lenares, pasó al lado de mi pueblo y atacó Castejón. Y sé cómo fue después hasta Molina. Todos esos territorios son míos también, y eso, efectivamente, para un escritor, que es lo que soy yo, eso me han unido de una manera profunda tanto al personaje como a la literatura. Porque hay una cosa que tienen que saber: el cantar de Mío Cid es la piedra angular de la lengua española, una lengua que entonces hablaba la gente del pueblo llano, que todavía ni se escribía, y que se empezó a escribir una lengua que hoy es el castellano, el español, que hablan en el mundo 600 millones de personas. Esa lengua se empezó a cantar, a oír en todas las plazas, ahí en la de la catedral, en todos los pueblos, en todas las ferias. Yo quiero contarles de todas las maneras alguna cosa. Tengo a mi lado a Rodrigo y a Jimena, y todos ustedes y todo el mundo sabe que estuvieron enterrados en San Pedro de Cardeña y ahora lo están ahí en la catedral. Pero verán, no saben ustedes posiblemente que hay también enterrado, y bien cerca de aquí, en esta propia ciudad, un descendiente del Cid que nadie sabe que lo fue, porque el cantar es tan poderoso que se ha apoderado hasta de la historia. ¿Saben ustedes que Alfonso VIII, el vencedor de las Navas, es un descendiente directo de Rodrigo Díaz de Vivar y que era su tataranieto? Pues sí, verán, y no es el único rey que es descendiente de Rodrigo. Está su primo, Sancho VII el Fuerte, también. ¿Por qué? Porque sí, los burgaleses ya saben bastante que las del cantar no se llamaban Sol y Elvira, sino Cristina y María. Y que muchos, y los de Vivar por supuesto, los que más, porque he podido estar en una fiesta que hacen especial, que el Cid tuvo además un hijo, que se llamó Diego, ¿verdad? Y que murió en la batalla de Consuegra.
Y eso sí lo saben aquí y en Toledo y en Consuegra. Pero esto que les cuento no. ¿Por qué? Pues porque la leyenda es tan potente, el cantar es tan inmenso que se ha apoderado de la historia, aunque sea esto. Les cuento por qué son hijas. Una hija, María, la pequeña, se casó con el conde de Barcelona. Hombre, yo sé que se lo dicen a alguno de por ahí de Cataluña, a lo mejor le da un disgusto enorme, pero la condesa de Barcelona era una hija del Cid. Y luego la otra, Cristina, se casó con un infante navarro, Ramiro, y el hijo suyo es García Ramírez, el restaurador, el que restaura la corona de Pamplona, y su tumba, lo mismo que de sus descendientes, como la mujer de Alfonso, la madre de Alfonso VIII, Blanca de Navarra, están enterrados en la Real de Nájera. Y claro, ese rey, García Ramírez, pues miren, hay una anécdota que no me resisto a contarles. Cuando un hijo suyo, Alfonso VI el Sabio, que era el rey de Navarra, atacó Castilla y se presentó ante San Pedro de Cardeña, el abad de Cardeña salió con el pendón de Rodrigo y le dijo al rey: ¿pero dónde vas? ¿Dónde vas? ¿Qué estás atacando? La tumba de tu abuelo. Eso sucedió. Y fíjense si es importante, y tampoco lo sabemos. Y que los dos grandes reyes, de los tres que fueron a las Navas, fueran descendientes del Cid, yo creía que merecía la pena que lo supieran. Y les he de decir, pero el cantar es tan potente. Verán, el cantar, como les digo, es la piedra angular de la lengua castellana, porque hay muchos romances, muchos cantares. ¿Cuándo se empieza, sin embargo, a ir arriba totalmente? Pues les puedo decir cuando se leyó por vez primera. Se leyó en el monasterio de Santa María de Huerta en el año 1199. ¿Y saben quién estaba presenciando la lectura de aquel primer manuscrito ya completo? Alfonso VIII y Leonor de Plantagenet, nuestra Leonor, que están enterrados ahí. Esto era lo que les quería contar un poco por la historia, pero estamos hablando de un personaje que ha trascendido eso y mucho más. ¿Y por qué el Cid trasciende y por qué el Cid tiene esa potencia que dura hasta hoy? Pues se lo voy a explicar muy sencillo. Porque el Cid, el cantar, ha salido del pueblo. La historia ha pasado al pueblo y el pueblo la ha convertido en leyenda y en cantar. ¿Y por qué? Pues verán, las canciones de gesta, por ejemplo, Roland, es que Roland, ¿quién era? Joder, el sobrino del emperador. ¿Y quién era el de los Nibelungos? Y casi era primo de Odín. ¿Y el Cid quién era? El Cid que salió por esa puerta aparece en el primer verso llorando, de sus ojos tan fuertemente llorando. ¿Y por qué está tan enraizado? Porque es de carne y hueso, porque sufre, porque es un hombre muy del común y que tiene hasta sus virtudes y sus defectos y que es alguien entrañable que el pueblo ha hecho propio. Y ahora ya saben que el Cid pasa por ser, bueno, medio facha. Pues les voy a contar una cosa que no saben ustedes. El Cid a lo largo de la historia, como está tan enraizado popularmente, se ha utilizado siempre. De entrada al cantar, el propio cantar, ahí en 1199, en su centenario, se utiliza porque en ese momento Castilla está destrozada, está acosada, ha perdido la batalla de Alarcos, Alfonso, está al borde del desastre. ¿Y qué necesitaba Castilla? A sus héroes. ¿Y cuáles eran los dos grandes héroes? Rodrigo y Álvar, que posiblemente eran hasta hermanos o primos hermanos, que no significa otra cosa Minaya, mi anay, mi hermano en bárdulo. Fíjense si no se utilizó. Y luego, ¿saben ustedes el himno de Riego, el famoso himno de Riego? El himno, entendido republicano de siempre. ¿Saben cómo acaba? La última estrofa dice: y en nosotros el orbe se admire, y en nosotros mire a los hijos del Cid. ¿Y saben ustedes que en la terrible guerra que tuvimos, el Cid es al principio un gran héroe republicano, como Pelayo, pero vamos a ver, los moros, ¿quién los trajo? El otro. ¿Y saben ustedes que Antonio Machado, en el año 1938, en lo que fue el gran cónclave de intelectuales por la República, suelta esta frase:
porque nosotros, nuestros combatientes, nuestros milicianos, están combatiendo en el Jarama en una batalla tremenda, y esos son como los mesnaderos, las mesnadas del Cid contra los grandes terratenientes como los infantes de Carrión. Toma ya, Antonio Machado. Y claro, ¿qué pasó? Pues como ellos perdieron la guerra, el que la ganó, pues le puso la camisa azul, pero el pobre Cid no tiene la culpa de eso, sino que es un héroe tan potente y tan metido en la gente que por eso se utiliza para un roto y vale para un roto y un descosido. Pero lo que hay que tenerlo es como lo que es. El cantar, la piedra angular, la cuna de nuestra lengua, de una lengua universal. Rodrigo, un héroe universal que trasciende los siglos porque es de carne y hueso, porque ha salido del cantar popular. Y voy acabando. Miren ustedes, yo estaba realmente emocionado al principio, pero al final me doy cuenta de que un juglar lo que tiene que hacer es ser breve. Y para eso voy a utilizar al primer juglar que puso esas estrofas que se cantaban por todas las plazas. Posiblemente el cantar al principio era oral y de transmisión oral. Pues el que lo puso por primera vez un romance por escrito dijo exactamente esto que voy a parafrasear para acabar. Él dice, voy a hacer una historia, he querido hacer una historia en román paladino, el que habla cada cual con su vecino, porque no soy muy ducho en latino, si os placiera pagármelo al menos con un vaso de buen vino. Eso es lo único que pido aquí y para ustedes, que disfruten esta fiesta, que es suya, que están en el solar de Rodrigo y que de verdad hay que llevarlo con orgullo, con tranquilidad y sabiendo que estamos delante de un personaje que ha trascendido los siglos y lo seguirá trascendiendo porque nuestra lengua es hoy una lengua universal. Muchas gracias. Es tremendo, ¿eh? ¿En televisión? ¿Qué hora? ¿Qué hora son?